Hola a todos, ¿cómo andan? Y bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar de Near Protocol. Near Protocol puede tener el mismo destino que tuvo Luna y UST, se puede ir las dos cosas a cero. Recordemos que Near Protocol con su stablecoin USN puede tener un similar comportamiento y vamos a analizar en este video qué estamos hablando. Primero, por un lado tenemos que USN también es una stablecoin algorítmica, es decir, que también mantiene su paridad con el dólar como lo hacía UST a través de un algoritmo. Y vamos a ver de qué se trata este algoritmo y cómo funciona el mecanismo para mantener la paridad. Así que comencemos con el video. Primero veamos lo principal, que es por qué la gente querría tener USN, es decir, la stablecoin algorítmica del protocolo de Near. Por un lado tenemos que una API del 11%, a diferencia del 20% de Luna, pero hay algunas particularidades bastante distintas a esto. Por un lado, USN tiene dos mecanismos principales para poder mantener la paridad entre el USN y el dólar, es decir, esta paridad de un dólar igual a un USN, pero también tiene unos componentes muy similares al que tenía por la oferta y demanda de Near con respecto en este caso a USN y en el otro caso era de Luna con UST. Así que quédate hasta el final del video que vamos a ver las particularidades de cómo funciona este mecanismo. Primero y principal, este API, este rendimiento del 11% en cualquiera de los protocolos que tenemos de DeFi, de finanzas descentralizadas, se pueden encontrar en el ecosistema de Near. Ahora, ¿qué es lo que hace diferente a Near con respecto a Luna? Veamos unas particularidades. Recordemos que para el que quiere saber cómo funciona el algoritmo de Luna y UST, es decir, cómo se balancea y cómo buscaban mantener la paridad, hice un video anteriormente en el canal, lo tienen disponible y se los voy a dejar acá en alguna etiqueta para que la puedan ver directamente en ese video, porque no voy a volver a explicar otra vez todo el mecanismo, sino que ahí pueden ir y ver cómo funciona esta paridad, este mecanismo de mantener la paridad en el caso de Luna y UST, que claramente falló. Y ahora vamos a ver cómo es en el caso de Near Protocol y vemos si podemos llegar a tener una catástrofe similar para el caso del USN, que es la criptomoneda estable de forma algorítmica del protocolo de Near. En el caso de Near Protocol tenemos dos mecanismos. Uno sería el swap on-chain, como también sucedía con Luna y UST. Recordemos que en el caso de Luna y UST funcionaba un mecanismo de quema y minteo de Terra, o sea de UST o de Luna, según lo requerido, y de esa forma se generaba el balance o el mantenimiento del PEG entre el UST y el dólar. Pero había un error sustancial, que era el hecho de que podía haber hiperinflación en Luna, es decir, que se podían empezar a imprimir muchos Luna, emitir muchos Luna para poder mantener esta paridad. Y ahí es donde había un problema de que el precio de Luna se podía dampear fuertemente. Ahora, ¿qué pasa con Near Protocol? En este caso lo que tenemos es que una diferencia brutal, una diferencia sustancial entre este mecanismo y el otro, es que en el caso de Near Protocol, los Near nunca se crean a partir de este mecanismo. Es decir, cuando uno intercambia, hace un swap on-chain, recordemos que teníamos dos tipos de mecanismos, de ecosistemas, por así decirlo. Uno era el on-chain y otro era el off-chain. En el caso del on-chain, básicamente es lo que podías hacer dentro del protocolo de Near, es decir, en el otro caso también de Luna, pero dentro del protocolo de Near, donde el algoritmo, el smart contract, en realidad, te permite obtener o hacer swap de Near por USN o USDT, entonces de esa forma hace un balance. Para resumírselos rápidamente, y si no quieren ver el video que hice de Luna con UST, ahí lo van a ver en mucho mayor detalle, el mecanismo de swipeo y de arbitraje que se hacía era básicamente que uno podía intercambiar tokens de UST por tokens de Luna y después ir al mecanismo off-chain, es decir, a Binance o a cualquier otro exchange externo al protocolo y hacer arbitraje y así equilibrar el mercado. En el caso de Near es un mecanismo muy similar, a diferencia de lo que sucedía con Luna. Si se envía Near a través del swap on-chain, este Near que se recibe no se quema, sino que se pone a hacer staking automáticamente y ese staking, esa recompensa de staking, va como base para pagar ese rendimiento del 11% a los holders de USN. Esa es una diferencia fundamental. La otra diferencia brutal que tenemos en este caso es que los nuevos, si uno manda USN en el protocolo, si uno manda USN para swapearlo por Near, es decir que uno envía USN y recibe Near, ese Near que recibe no es un Near que se crea, se mintea de nuevo, sino que viene de la pool. Eso es una fundamental diferencia porque en el otro caso se creaba Luna, por ejemplo, y esto podía generar una hiperinflación, porque se empezaban a emitir nuevos Luna, lo cual hacía que aumente la oferta y eso haga caer el precio de Luna, que fue lo que sucedió, que lo terminó llevando a cero.
Ahora, en el caso de Nier, lo que tenemos es que no se mintean nuevos Nier, sino que se vienen de la pool directamente. Eso es una diferencia brutal. Y la otra, el otro mecanismo que es fundamental también, es el fondo de reserva. En el caso de Luna, lo que teníamos era un fondo de reserva que se empezó a comprar Bitcoin básicamente para poder mantener o tener una fuerza o una munición o un mecanismo de defensa para mantener la paridad. Este en Bitcoin que se empezó a comprar fue un poco tarde, y por otro lado lo que a mí no me gustaba en particular es que también el precio de Bitcoin baja. Entonces ahí teníamos un problema. En el caso de USN y de Near Protocol, lo que tenemos es que ya el mecanismo del fondo de reserva ya estaba desde el principio, así que no es algo nuevo que se agregó, sino que ya está desde el principio este fondo de reserva, y es un fondo de reserva doble. ¿A qué me refiero con fondo de reserva doble? Básicamente es un fondo de reserva que tiene un ratio de 200%. ¿Qué significa esto? Que si se quiere emitir, por ejemplo, 1 millón de USN, que es el stablecoin del protocolo NEAR, el stablecoin algorítmico, el fondo de reserva tiene que tener 1 millón de USDT y 1 millón de NEAR, de la cripto NEAR. De esa forma tiene que tener un ratio del 200%. ¿Qué significa esto? Que si se emite 1 millón de USN, tiene que haber un fondo de reserva que tenga 1 millón de Tether, de USDT, y 1 millón de NEAR. De esta forma lo que tiene es un ratio del 200% y le permite tener un colateral lo suficientemente grande para, si hay una corrida contra NEAR o contra el USN, pueden tener un fondo que pueda cubrir y recomprar todo el USN que se esté vendiendo. De esa forma tienen una cobertura extra grande contra una corrida contra el stablecoin, contra el USN. Esto permite tener cierta protección bastante potente, y además otra cosa importante con respecto a esto es que cada vez que se compra USN con NEAR o con alguna stablecoin, esto va a un fondo de reserva. ¿Qué significa esto? Suponemos que alguien quiere comprar USN con un stablecoin o con NEAR. Entonces lo que va a pasar es que cuando vos compres ese USN, el protocolo, el smart contract, lo que va a hacer es llevar los NEAR y los stablecoin al fondo de reserva. Y en este fondo de reserva lo que va a haber es una canasta de stablecoins que va a funcionar como fondo de reserva, y además el NEAR. Entonces va a tener esa doble reserva para cualquier corrida que haya contra el USN. Además también la medida que se vaya creando o quemando USN, va a variar también la cantidad de stablecoin que tenemos en este fondo. Por lo tanto, de esa forma el algoritmo va a controlar eso. Además de esto, tenemos un stable swap que es muy importante, muy similar a lo que sería Curve o Curve en Ethereum, que lo que tenemos es Refinance, que es un Automatic Market Maker, que es una DEX en el NEAR Protocol. Y en este caso lo que tenemos es que maneja un swap de activos similares, y lo que hay que hacer es, lo que tiene es que hay en este mecanismo hay un swap, un pool de USDT con el USN, es decir, del Tether con el USN, y es muy importante porque acá hay liquidez, habría liquidez entre estos dos activos, y esta liquidez es sumamente importante porque hace que el USN se mantenga estable. Eso es muy importante. Y lo que tenemos es que la liquidez inicial va a estar dada por Near Protocol, y luego cada vez que alguien haga un swap, es decir, que compre por ejemplo USN con USDT, es decir, con Tether, ese Tether se va a agregar a la pool y el contrato inteligente va a ir manejando esto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos para poder administrar todos estos factores que fuimos mencionando? Para poder administrar todos estos factores tenemos lo que se llama el Treasury Management, que lo llaman así de Near Protocol, que básicamente sería en traducción en español una administración del tesoro. Y lo que hace es, el contrato va a comprar Near con el fondo de stablecoin que mencionamos hace un rato, cuando el valor de Near cae contra el dólar. Es decir, que va a agregar presión compradora con el fondo de stablecoin si el valor de Near cambia. Y vende NEAR por stablecoin cuando el valor de NEAR sube en precio. Ahora, el valor de NEAR es muy importante porque no queremos que haya un desbalance y el market cap sea más chico que el de USN, y de esa forma no va a haber suficiente como para poder intercambiarse en el swap on-chain. Por lo tanto, esto tiene que estar administrado muy bien por el Treasury Management y el arbitraje. Ahora, veamos en pocas palabras cuándo se agrega NEAR al fondo. Se agrega NEAR al fondo cuando la gente hace un swap de NEAR por USN on-chain, y además también cuando el fondo vende USDT para comprar NEAR para algún rebalance. Recordemos que teníamos este fondo de stablecoins y de NEAR para hacer un rebalance, y el fondo puede hacer una venta o una compra según la situación que tenga el mismo. Ahora, por otro lado, también se agrega más USDT al fondo cuando la gente hace un swap on-chain
donde cambia USDT por USN. Y también cuando el fondo vende NIR por USDT para también otro rebalance. Veamos lo importante. ¿Puede esto generar una espiral de la muerte como sucedió con UST y Luna? ¿Podemos tener una situación similar con NIR Protocol? Bueno, por un lado tenemos que si el precio de NIR cae fuertemente, sería bastante desastroso porque el market cap de USN sería mayor que el de NIR. Y en este caso no se podría tener el equivalente para el swap on-chain que decíamos, y esto generaría un efecto en cadena donde la gente va a empezar a desconfía, entonces empieza a vender los dos tokens, y de esa forma vamos a tener un efecto de caída en los dos tokens como sucedió con UST y Luna. Ahora, el team de NIR dice que esto lo tienen simulado y que no podría suceder por el Treasury Management y por el fondo de reserva. Ahora, ¿funcionaría lo que dicen del Treasury Management y el fondo de reserva? En mi opinión, en un principio sí, si el libro de órdenes es finito, es decir, que pueden llegar a tener, recordemos que el libro de órdenes básicamente es la representación visual de cómo entran la cantidad de órdenes de compra y de venta de un token o de una cripto. Entonces, si el libro de órdenes es suficientemente fino como para que el team pueda comprar todo lo que hay en venta y mantener la paridad, sí, en ese caso funcionaría. Ahora, si alguien quisiera dumpear USN a lo loco, es decir, que se venda todo, el team podría llegar a quedarse sin suficiente capital como para defender esta paridad. Eso es lo que me queda como en duda. ¿Y por qué digo esto? No me gusta mucho que en este fondo de reserva que comentamos, una parte de la paridad sea en NIR, es decir, no en una stablecoin. Me gustaría ver mucho más porcentaje en stablecoin que en NIR, en tokens NIR, que puede caer de valor en el fondo de reserva. Porque me genera dudas esto de que tenga un fondo de reserva con un valor no estable, porque a medida que sube está bien, pero a medida que baja no está tan bien. Entonces como que va variando el fondo de reserva, el valor que tiene, y eso no me gusta mucho. O sea, me gustaría ver mayor porcentaje de stablecoins en el fondo de reserva que de NIR. Que bueno, eso sería, en mi opinión, lo ideal. También por otro lado, recordemos que inicialmente es un 200% este fondo de reserva que tienen. Ellos apuntan a tener un 100%, no un 200%. Ahí ya también cambia también la relación de riesgo. Así podemos decir que es mucho menos riesgoso que el Luna y el UST por algunos motivos en particular y los voy a mencionar. Primero, no tenemos el rendimiento del 20% gracias al fondeo constante y externo, muy importante que sea externo, que había en el caso del UST y Luna, que se podía mantener gracias a ese tipo de sistema. Por otro lado, el API del 11% que se viene de los mismos intercambios o swap que se hacen y que se van al pool o a generar recompensas en el caso del staking de NIR. De ahí viene gran parte del 11% que mencionamos. Por otro lado, hay otro también mayor fondo de reserva, bastante mayor fondo de reserva, estamos hablando de un 200% de ratio, bueno, después apunta a un 100%, ya es otra cosa, pero en un principio hay un mayor fondo de reserva y además no hay riesgos de hiperinflación. ¿Por qué? Porque no se emiten lunas nuevos como se emitían, perdón, no se emiten NIRs nuevos como se emitían lunas en el otro caso, y eso, bueno, genera un componente clave y brutalmente distinto en el protocolo. Ahora, en el corto plazo, a NIR le puede ir bastante interesantemente bien porque estamos hablando de que este protocolo alivia la presión vendedora que habría sobre NIR en este caso, porque vimos que hay varios componentes que alivian esa presión vendedora y el arbitraje y demás. Ahora, en el corto plazo se ve interesante para un crecimiento para NIR en precio inclusive, pero hay que tener un ojo encima porque esto es dinámico, ¿no? Tenemos que ir viendo cómo se va comportando el mecanismo, cómo responde el mercado y también muy importante el valor de NIR, como dijimos, o sea, hay que ir siguiéndolo. En un principio parecería que habría presión vendedora, aliviaría la presión vendedora sobre NIR, entonces como que se ve un poquito long en el corto plazo. Pero esto, bueno, como siempre, hay que darle un ojo encima, no confiarse y no es algo para meter dinero y irse a dormir y olvidarse, hay que estar de cerca. Obviamente que esto es un análisis de corto plazo, si les interesa y les gustó este video de análisis en profundidad, podemos hacer otro haciendo actualización cuando se dé el caso y cuando sea necesario. Vamos a ir siguiéndolo obviamente y como en lo posible hacer un video haciendo actualizaciones según el comportamiento. Básicamente quería mostrar esto, obviamente que da lugar para un reanálisis más adelante del protocolo, pero espero que les haya gustado y recuerden que si quieren ver el mecanismo de cómo funcionaba Luna con UST, si no les quedó muy claro,
tengo otro video explicando en detalle eso. Como siempre, si les gustó este video, si me dejan el like, ayuda mucho a que el canal crezca. Y también si no están suscritos, suscríbanse. Le dan clic a ese botón de suscribirse, a la campanita, y van a recibir notificaciones cada vez que subimos nuevos videos donde hablamos no solo de proyectos nuevos de inversión del mundo cripto, sino también análisis técnico y análisis de proyectos de proyectos criptos, NFTs y demás. Y análisis de técnico de criptomonedas donde se ven oportunidades en el mercado, entre otras cosas, así que también como preventas. Así que suscríbanse, que no se van a arrepentir, y nos vemos en el próximo video. Yeah.